Imagine vivir en un mundo donde aquellos que juraron proteger al líder máximo de un imperio se convirtieron en los enemigos más peligrosos de este poder. Piénselo, una élite militar, armada y entrenada para ser el escudo del emperador, convirtiéndose en una verdadera amenaza detrás del trono. Esta no es una historia ficticia, pero una realidad vivió durante siglos en el corazón del Imperio Romano. Y hoy, vamos a sumergirnos en el oscuro e intrigante legado de la Guardia Pretoriana, explorando cuán corruptos eran realmente y cómo sus acciones dieron forma al curso de la historia. Pero quede conmigo hasta el final, porque la revelación más impactante, una verdad que cambia por completo la forma en que verá el poder y la traición, será la última en compartirse. Prepárate para sorprenderte. El nacimiento de la Guardia Pretoriana. Para comprender el alcance de la corrupción, debemos comenzar al principio. La Guardia Praetoriana fue creada por Augustus, el primer emperador de Roma, en el 527 a.C. Serían la última línea de defensa contra cualquier amenaza, interna o externa. Fue un concepto revolucionario, pero, como veremos, también abrió las puertas para el poder no controlado. En la práctica, estos hombres no eran solo soldados, eran los más cercanos al trono. Mientras que otros ejércitos estaban en las fronteras que luchaban contra enemigos extranjeros, la Guardia Pretoriana permaneció en la capital, ejerciendo influencia en la política y a menudo decidiendo a quién gobernar. Sin embargo, como ya se puede imaginar, dar tanto poder a un grupo tan selecto de personas tenía consecuencias catastróficas. Con el tiempo, el enfoque de la Guardia Pretoriana ha cambiado. Ya no son simples protectores para convertirse en manipuladores de energía. Pero, ¿qué los llevó a esta transformación? Empecemos a desentrañar esta historia. El primer signo de corrupción. Uno de los primeros episodios que reveló el lado oscuro de la Guardia Pretoriana fue el ascenso y la caída de Tiberio. Tiberio, sucesor de Augusto, confiaba en los dos praetianos que nombró, el jefe de la guardia, como su brazo derecho. Ese fue el primer gran error. Ya se ha utilizado su posición para manipular al emperador, eliminar a los rivales políticos y acumular el poder casi absoluto. Su ambición era clara: tomar el lugar de Tiberio. Y casi lo hizo. Ser transformado a la Guardia Pretoriana en una fuerza que le respondió solo a él, no al emperador. Tomó una estafa de suerte y mucha desconfianza para que Tiberio percibiera la traición y ordenó la ejecución del ser. Pero el daño ya estaba hecho. La Guardia Pretoriana había demostrado su gusto por el poder. Ahora piensa en mí. ¿Qué sucede cuando un grupo tiene armas, influencia política y acceso directo al líder del imperio más grande del mundo? La respuesta comienza a surgir aquí: un imperio de rehenes. Con el tiempo, la Guardia Pretoriana comenzó a darse cuenta de algo muy simple pero peligroso. Podrían decidir quién se sentó en el trono. Estaban armados, organizados y colocados estratégicamente en el corazón del poder. Y eso es lo que los llevó a uno de los periodos más turbulentos de la historia romana. Comenzaron a exigir pagos exorbitantes para apoyar a un emperador. Y si el líder no los complació, el trono pronto se quedó vacío. Durante el famoso Año de los Cuatro Emperadores, 69 AD, la corrupción alcanzó niveles sin precedentes. La Guardia Pretoriana se convirtió en el árbitro del poder, vendiendo su lealtad a quienes más pagan. Pero esto es solo el comienzo. En la siguiente parte, veremos cómo las ambiciones del Petianas no solo corrompieron el trono, sino que sumergieron a Roma en crisis que casi destruyeron el imperio. Y recuerde, la mayor revelación está por venir: el surgimiento del poder praetoriano y sus consecuencias. Imagine un ejército dentro de su propia nación, con más autoridad que el mismo líder. Esta era la realidad del Imperio Romano con la Guardia Praetoriana.
Al principio, fueron creados para proteger al emperador, pero con el tiempo, la línea entre protector y tormentor comenzó a desaparecer. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más oscuras. El período de manipulación directa. Con el poder de decidir quién gobernó, los praetianos rápidamente se convirtieron en maestros del juego político en Roma. Uno de los episodios más emblemáticos de su corrupción fue el ascenso de Claudio al trono. Después del asesinato de Calígula, en el año 41 DC, quien encontró a Claudio escondido detrás de una cortina era la propia Guardia Pretoriana. No solo salvaron su vida, sino que lo declararon emperador. Ahora puedes pensar, ¿fue un acto de lealtad? Nada de eso. La Guardia Pretoriana sabía que Claudio era vulnerable y podría ser fácilmente manipulado. Y, por supuesto, no lo pusieron en el trono gratis. Claudio tuvo que pagar una cantidad astronómica a la Guardia Praetoriana como recompensa, el equivalente de millones en los valores actuales. Era la primera vez en la historia que el liderazgo de Roma fue comprado literalmente. Y esto abrió un precedente peligroso. A partir de ahí, el trono imperial se convirtió en un juego de poder y soborno, y los praetianos desempeñaron el papel de los árbitros. Quien no los complació o no pagó, enfrentaron consecuencias fatales. Venganza contra Domicoo. Otro oscuro ejemplo de la influencia corrupta de la Guardia Pretoriana ocurrió durante el reinado de Domicló. Era conocido por su gobierno autoritario y, mientras, mantenía una relación inicialmente favorable con los praetianos, se convirtió en el objetivo de su traición. Cansado de su desconfianza y autoritarismo, los propios guardias se unieron a la conspiración para asesinarlo. Y eso es exactamente lo que sucedió en el año 96 del anuncio. El emperador, que debería ser protegido por ellos, fue asesinado con la ayuda directa de sus guardias. Una vez más, el mensaje fue claro. El poder de los praetianos era incontrolable. La venta del imperio. El ejemplo más escandaloso de corrupción ocurrió en 193 DC, después del asesinato del emperador Pertinax. La Guardia Praetoriana ha hecho algo que todavía sorprende a los historiadores. Subastaron el trono imperial a la oferta más alta. No lo escuchaste mal. Literalmente pusieron al imperio a la venta. Dos hombres, Didio Juliano y Sulpiciano, entraron en una disputa para ver quién ofrecía más dinero a los alabetios. Juliano ganó, prometiendo pagar una gran suma de dinero, y fue declarado emperador. Pero victoria no duró mucho. El pueblo romano estaba indignado por lo que había sucedido, y el Senado, presionado, Julian dijo un enemigo público. Esta venta del trono no solo reveló la descomposición moral total de la Guardia Pretoriana, sino que también marcó el comienzo del fin de su influencia. A partir de ese momento, el declive de Roma se hizo más visible, y la corrupción de los praetianos fue una de las principales causas. Cuando la ambición lo destruye todo, la ambición ilimitada de los praetianos los convirtió en algo que Augusto nunca podría haber predicho. Ya no son defensores del imperio para convertirse en una máquina de corrupción y destrucción. Con cada emperador que manipuló, con cada golpe que orquestaron, debilitaron la estabilidad del imperio romano. Pero, hasta ahora, simplemente rascamos la superficie. En la siguiente parte, exploraremos cómo esta corrupción culminó en una caída brutal y el final de la Guardia Praetoriana como fuerza política. Y, por supuesto, la revelación más impactante está por venir. Ahora piense, ¿qué sucede cuando un grupo que debería proteger se convierte en la mayor amenaza? Durante siglos, la Guardia Pretoriana manipuló, asesinó y vendió poder en Roma. Pero, como cualquier sistema corrupto, sus acciones terminaron generando consecuencias inevitables. La historia de la caída de la Guardia Praetoriana es un claro recordatorio de que el abuso de poder tarde o temprano cobra su precio. Los primeros signos de declive.
La corrupción de la Guardia Pretoriana comenzó a dejar el control alrededor del siglo III. Durante este periodo, Roma enfrentó crisis internas y externas, invasiones bárbaras, economía debilitada e inestabilidad política. En lugar de servir como defensores del imperio, los praetianos se han convertido en un peso. Los emperadores que buscaron fortalecer a Roma se dieron cuenta de que el guardia era una amenaza constante para la estabilidad. Uno de estos líderes fue Séptimo Severo, quien, después de Minon deshecho convertirse en emperador en 193 DC, decidió debilitar el poder de los praetianos. Sabía que la Guardia Pretoriana había traicionado al imperio subastando el trono y no podía confiar en ellos. El Séptimo Severus reorganizó el ejército y tomó el monopolio pretoriano sobre la protección del emperador. También desmanteló al grupo existente y reclutó a nuevos soldados de fuera de Roma, reduciendo la influencia política y social de la Guardia. Pero eso no fue suficiente para poner fin a su corrupción, y su influencia continuó siendo una amenaza. El último suspiro de poder. El verdadero colapso de la Guardia Pretoriana comenzó durante el reinado de Constantino el Grande a principios del siglo IV. Constantín era un líder visionario y sabía que el futuro de Roma dependía de cambios profundos. Se dio cuenta de que la Guardia Pretoriana no tenía más lugar en un imperio que necesitaba unidad y fuerza contra amenazas externas. En 312 DC, durante la famosa batalla del Puente de Milvia, Constantino se enfrentó a su rival Maxencio, que fue apoyado por la Guardia Praetoriana. Constantín ganó la batalla y, como resultado, puso fin al poder de los praetianos. Desmanteló por completo a la Guardia, extinguiéndola como fuerza militar y política. Sus miembros estaban dispersos y sus cuarteles destruidos. Este fue el golpe final para la organización que, durante siglos, había sido sinónimo de traición y corrupción. Constantín sabía que para construir algo nuevo, era necesario eliminar los errores del pasado. La Guardia Pretoriana, que una vez simbolizó el poder absoluto en Roma, ahora era solo una sombra en su historia. La herencia de la corrupción. Aunque la Guardia de Alabanza se extinguió, el impacto de su corrupción continuó sintiéndose durante mucho tiempo. Durante siglos, sus acciones debilitaron el trono imperial, dividieron el poder y dejó a Roma vulnerable a ataques externos. Fueron uno de los factores que contribuyeron a la caída del Imperio Romano en 1910, Occidente en 476 DC. Pero hay algo aún más profundo que reflexionar. La historia de la Guardia Pretoriana nos enseña que cuando las personas con poder eligen la ambición por encima del servicio, la destrucción es inevitable. La lección de Roma es una advertencia para cualquier sociedad. La corrupción desde adentro es a menudo más peligrosa que enemigos externos. La revelación final. Una Roma dominada por el miedo. Ahora hemos alcanzado el punto más impactante en nuestra historia. Lo que hizo que la corrupción de la Guardia Pretoriana sea tan devastadora, no solo el poder político que ejercieron, sino el temor de que se extendieron en Roma. Durante siglos, los emperadores, los senadores e incluso los ciudadanos comunes vivían bajo la constante amenaza de traición. Los pretetianos controlaban no solo el trono, sino el corazón del imperio. Convirtieron a Roma en un lugar donde nadie estaba a salvo, ni siquiera aquellos que tenían poder absoluto. Y este miedo, más que cualquier invasión bárbara, erosionó la fuerza y la unidad de Roma. La corrupción destruye el interior, y los praetianos fueron la prueba viviente de ello. En la siguiente parte, veremos cómo resoca la historia de la Guardia Pretoriana en estos días. Después de todo, ¿realmente aprendemos de los errores del pasado? Imagine vivir en una sociedad donde las estructuras de poder están constantemente amenazadas por aquellos que deberían protegerlas. La historia de la Guardia Pretoriana no es solo un relato del pasado. Es una advertencia que resuena con los sistemas políticos, económicos y sociales de hoy. Ahora,
Al final de este viaje, reflexionemos sobre lo que esta historia significa para nosotros y cómo las lecciones de Roma aún pueden guiarnos. Poder y corrupción. Una relación peligrosa. La historia de la Guardia Pretoriana es un ejemplo clásico de cómo el poder, cuando se concentra en un solo grupo, inevitablemente conduce al abuso. Este fenómeno no se limita a la antigua Roma. Podemos ver paralelos en organizaciones y gobiernos a lo largo de la historia moderna. Cada vez que se compra la lealtad y se abandona la ética, el caos se asienta. Piense en cómo comenzó la Guardia Pretoriana con buenas intenciones, proteger al emperador y al imperio. Pero con el tiempo, la tentación del poder y la riqueza hablaba más fuerte que el deber. Este es un reflejo directo de una verdad universal. Cuando el propósito inicial está corrompido, las consecuencias son inevitables. La pregunta que debemos hacer es: ¿cómo podemos garantizar que esto no se repita en nuestra sociedad? La necesidad de transparencia y responsabilidad. Uno de los grandes problemas del sistema romano fue la falta de transparencia. La Guardia Pretoriana operaba con total libertad, sin supervisión o control externo. Esta falta de responsabilidad permitió que floreciera la corrupción. Lo mismo es cierto en muchas instituciones modernas cuando no hay sistemas de supervisión claros. La lección aquí es clara. El poder debe ser equilibrado y supervisado para evitar el abuso. Al igual que Constantín se dio cuenta de que el Imperio Romano necesitaba una reforma para eliminar a los pretorianos, nuestros sistemas actuales necesitan mecanismos que limiten el poder absoluto y requieren responsabilidad para aquellos que tienen influencia. Los efectos de la corrupción en la tela social. Otro punto crucial en la historia de los Pradens es el impacto que su corrupción tuvo en la confianza pública. El pueblo romano perdió la fe en sus líderes porque vio a la Guardia Praetoriana como el símbolo de todo lo que estaba mal en el sistema. Esto generó un ciclo de desconfianza que debilitó la unidad del imperio. En estos días, podemos observar fenómenos similares cuando las instituciones no cumplen con sus promesas. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus líderes, la estabilidad social está en peligro. El mensaje aquí es simple. La confianza es la base de cualquier sociedad próspera. Cuando se destruye, todo el sistema se derrumba. El legado de la Guardia Pretoriana. A pesar de ser desmantelado, el legado de la Guardia Praetoriana sigue siendo una advertencia poderosa. Nos muestran que el mayor peligro para cualquier sistema proviene de adentro. La corrupción, el abuso de poder y la codicia pueden corroerse a los imperios más fuertes. Pero también hay una lección de esperanza. El cambio es posible. Constantino y otros líderes han demostrado que las reformas pueden traer estabilidad y progreso, incluso frente al caos. Es un recordatorio de que siempre existe la oportunidad de corregir errores y construir algo mejor. Reflexiones finales. El impacto duradero. Llegamos al final de este viaje sobre la Guardia Praetoriana, pero la historia no termina aquí. Viven nuestras reflexiones y decisiones que tomamos como individuos y como sociedad. Si hay algo que podemos aprender, es que el poder debe usarse para servir, no para dominar. Cuando la protección se convierte en amenaza, la destrucción es inevitable. Pero la pregunta que le queda es: ¿realmente estamos aprendiendo del pasado o estamos condenados a repetir los mismos errores? La historia de la Guardia Pretoriana es una invitación a la vigilancia, la responsabilidad y el coraje, los elementos necesarios para garantizar que el poder siempre esté al servicio del mayor bien. Gracias por acompañarme aquí. Espero que esta historia no solo haya informado, sino que también lo inspiró a reflexionar sobre el poder, el liderazgo y las lecciones que nos ofrece el pasado. Después de todo, el futuro está moldeado por las elecciones que hacemos hoy.